Bueno, estamos con un personaje que no necesita presentación, es Nila Heredia, médica. Ella ha sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés, vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés, ministra de Salud del gobierno de Evo Morales, autoridad en salud en diferentes campos. Esta no es una barricada, ni siquiera es una entrevista, sino que es una especie de espacio de reflexión, homenaje, una mezcla de muchas cosas. ¿Por qué no vamos a interpelar a Nila, ni vamos a hablar hoy de salud con ella? Bienvenida, Nila, muchas gracias por venir a Radio Deseo. Muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, vamos a hablar de la Comisión de la Verdad. Vamos a hablar de la necesidad de verdad en la historia de los pueblos. Porque eso, bueno, no puede ser filosofía, pero luego son elementos concretos. Entonces, Nila, yo he sido muy escéptica cuando Evo Morales armó la Comisión de la Verdad. Tenía la sensación de que, no porque no fuera necesaria, ¿no?, sino que no había una fuerte, un fuerte compromiso, decisión de hacer cosas. ¿En qué consistió? ¿Cuánto tiempo han trabajado? ¿Quiénes han trabajado? Sí, gracias. En realidad, la Comisión de la Verdad es producto de una larga lucha de familiares de detenidos desaparecidos, a la que luego se sumaron lo que usted denomina víctimas de la represión. Pero los familiares, yo de ASOFAM, tenemos larguísimos años de lucha para que se haga una Comisión de la Verdad, se investigue, de tal manera que el año 2017 se logró finalmente, gracias a mediación, vamos a decir, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ahí estaba el señor Denis Yazikov, que fue realmente una persona muy importante porque permitió o generó un espacio para poder encontrarnos entre familiares y lo que se denominan víctimas en una actitud bastante agresiva, las víctimas, con razón o sin razón, contra el gobierno. Y para nosotros no es que estemos en contra o a favor, sino que necesitamos que se investigue y que se haga una comisión que devele qué es lo que ha pasado. O sea, para nosotros habían dos contextos. Unos que con toda razón están reclamando el reconocimiento del Estado con todo lo que significa el resarcimiento económico, y para otros, vamos a decir los familiares, era más importante, más allá de aquello, saber qué ha pasado con nuestros desaparecidos, con los asesinatos. La verdad histórica, y que se haga pues justicia, ¿no es verdad? ¿Cuál es el recorte de tiempo que han tomado? Bueno, la ley nos da el tiempo de dictaduras, es decir, entre el 64, el golpe de Barrientos, y el 82, que es la finalización del golpe de García Meza y lo que siguen los militares a él, ¿no es cierto? Y entrega el gobierno Vildoso, ¿no es verdad? Entonces, todo ese, porque son 18 años. Entonces, porque son en esos 18 años que se dan las violaciones más grandes, las desapariciones forzadas, etc. Entonces, son un tiempo muy antiguo, o sea, son más de 50 años, hasta el 64, y lo mínimo son 39 años, porque se dicta la ley el 2017, y claro, muy tarde. Si nosotros decimos, se posesionó el presidente Evo Morales el 2006 y recién el 17 se logra hacer una Comisión de la Verdad, ¿no? O sea que han sido muchos años de lucha. Y bueno, nos posesionan el... ¿Y cómo te explicas tú esa postergación? 16. Creo que hay varios elementos. No, la ley es del 2016, nos posesiona el 17. Por una parte, yo lo que he percibido, no es que hubiera habido un rechazo, porque yo también he tenido posibilidades de pedir, por favor, que se haga esta investigación. Entonces, la percepción, y espero no equivocarme, es que cuando se posesiona el presidente Evo y al poco tiempo termina el tema de la calificación
de las personas que habían sido víctimas y que, bueno, cuando Sánchez de Lozada y Mesa se queda, en ese espacio, el diputado Kiefer, ¿sí?, es el que propone una, ¿qué se llama? Un reconocimiento a través de un pago, ahorita no recuerdo qué se llama exactamente el nombre, una reparación económica para las víctimas. Entonces es una ley muy, muy especial justamente por Kiefer. Y Kiefer, que ha sido parte del gobierno de Banzer. Pero claro, ha sido parte del gobierno de Banzer y muy vinculado a la represión. Totalmente. Yo entiendo. Totalmente. Y sin embargo, ¿qué era, un sentimiento de culpa o un deseo de lapidar la verdad? Yo creo que era un deseo de lapidar la verdad, porque finalmente ese es el grupo de Kiefer, de ADN, etcétera, que nunca permitió que se haga el juicio a Banzer. Nunca. Bueno, robaron y además los papeles, ocultaron, pero el tema de Marcelo. Tantos casos, ¿no es verdad? Tantos casos. Entonces, como que, bueno, sin embargo fue, y bueno, la gente se fue a inscribir. Es una ley muy tramposa esa, porque además de tener filigranas en la presentación de la documentación, cosas que son inauditas, sino también, claro, ¿tú cómo vas a presentar un certificado forense de que te habían torturado en ese tiempo? Un absurdo, para decir de alguna manera. Bueno, entonces, y el otro problema, según la ley, es que se llama, ordenan al Estado un fondo equivalente al 20% del reconocimiento que se debería hacer y el 80% que se busque cooperación internacional. Realmente un absurdo. Es una burla. Pero bueno, fue esa ley y los compañeros apoyaron. Digo los compañeros, bueno, los que quisieron cobrar, los que quisieron ir. Muchos de nosotros, yo nunca me anoté, porque yo no he peleado, ni mi compañero ha desaparecido, ni mis compañeros, porque me reivindique, sino que es un tema político. Entonces, pero también muchos no nos reconocemos el derecho de pedir un resarcimiento al Estado. Absolutamente. Yo respeto aquello, ¿no? La decisión, pero varios de nosotros dijimos, no, señor, o sea, aquí no nos van a callar haciéndonos un resarcimiento económico. Pero bueno, eso es una discusión. Pero se hizo el resarcimiento, se pagó. A los que fueron calificados, o sea, de más o menos 6,000 compañeros personas que se presentaron, porque había de todo también, ¿ya? A mí me consta. Oportunistas, digamos. Hay gente que era represor y de pronto apareció en la lista. Sí, a mí me consta, ¿sí? Bueno, entonces, más de 6,000. De ellos creo que reconocieron, ahorita no sé el número, cerca de 2,000 que habían presentado. Entonces, bueno, no estoy segura de los números. Se les dio el 20%, pero el 80% falta, ¿cierto? Y entonces, claro, cuando se posesiona el presidente estaban exigiendo ese 80%. Y entonces, claro, para el presidente Morales era... ¿Cómo, primero, ¿de dónde sacamos la plata? Y segundo, ¿cómo que van a pelear por un reconocimiento económico cuando recién había ocurrido lo del Alto, lo de la guerra del gas, etcétera? ¿Qué hacemos con todo eso, no? Entonces, como que se cruzó esos elementos para decidir ese momento el qué hacer con el 80% de lo que se debía pagar, ¿no? El 20% y luego el 80%. Entonces, realmente era un monto grande. De las personas, también de las personas que están con la famosa carpa frente al Ministerio de Justicia. Sí, ellos son. O sea, es una parte, ellos son una parte, evidentemente, pero bueno, son ellos finalmente, porque después de... por ahí me equivoco en fechas, pero en años, hoy es 21, más o menos el 15, 16, se ponen las carpas, exigiendo el 16, cuando ya la ley había sido sancionada el 2003, se calificó el 2005-2006, y entonces, claro, estaban esperando y el pago, y está mal calificado, porque también se pusieron a jóvenes a calificar cuando no se conoce, o sea, no es diferente. Imagínense. Entonces han habido, claro, una confusión
y al mismo tiempo se sumaron los temas económicos. Entonces, a mi juicio, esa es la percepción que se tuvo, ¿no? Es decir, ¿cuánta plata es esto? No tenemos, y luego, ¿cómo así que están peleando por reconocimiento económico cuando la lucha es política? Entonces se cruzaron estos elementos, ¿no es verdad? Uh-huh. Bueno, pero bueno, la ley que se dicta es producto de la pelea permanente, pues las carpas y nosotros, porque yo de Asofame y todas las compañeras, etcétera, ha sido una lucha larga, tal vez demasiado silenciosa, pero ha sido larga. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos estado 2 años, ¿no? Nos nombraron por 2 años, factible a ampliar 6 meses más. Pero entre que nos posesionaron en agosto del 17, ¿sí? Recién pudimos comenzar más o menos en noviembre. ¿Por qué? Porque no teníamos ni una silla donde sentarnos, pues, ¿no? O sea, no había ninguna estructura, y nosotros, una comisión absolutamente al aire, no dependiente de ningún aparato del Estado. Los 4, 5 originales, ya, y donde no teníamos, realmente nos hemos ido a reunir en un café, para decir algo y ponernos de acuerdo primero. Entonces, hasta que... A mí no me sorprende. Si hubieran venido a la Virgen, les hubiéramos dado aquí de fideo más. Bueno, hermana, y entonces... Pero bueno, entonces, hasta que se tramite y se vea, teníamos que tener una estructura ejecutiva, técnica. Entonces, claro, se organiza una dirección en el Ministerio de Justicia, porque obviamente alguien tiene que dar la plata. Nosotros no podíamos dar, porque claro, no éramos dependientes de nadie. Bueno, entonces se organiza eso. Hasta que se organice, que alquilen, que empezamos prácticamente en noviembre, realmente, aunque nosotros habíamos... del Estado es mortal. Fatal. Entonces, claro, nosotros estábamos trabajando, ¿no? Entre nosotros ya estábamos trabajando, armando el esquema, etcétera, pero una cosa es que no somos técnicos, finalmente los comisionados no son técnicos. Entonces, pero bueno, tuvimos la suerte de tener un equipo técnico muy bueno. Muy bueno, ¿no? Entonces, ¿quiénes son el equipo técnico? El director ejecutivo ha sido Fernando Rodríguez Ureña, un politólogo y excelente. Realmente nos ayudó muchísimo a armar, y se formó un equipo técnico. Ahí tuvimos otros problemas. ¿El Fernando Rodríguez que murió, que era? No, es otro, sí. Él estuvo de embajador del gobierno de Evo, el primer embajador en la China, y tuvo un papel muy importante en eso. Pero bueno, un politólogo no muy bien, aparte de que había sido embajador. Bueno, entonces formamos el equipo. Ahí tuvimos otro problema burocrático, y es que hay que respetar los niveles que se llama de requisitos, porque van parejos a los salariales, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, para tú tener el cargo de consultor o un nivel de investigador que tienes un sueldo, no sé, digamos 8,000, por bien, necesitas el título académico, okay. Pero nosotros necesitábamos investigadores de campo que conocieran el tema, que tengan lógica política, no un jovencito, ¿cierto? Entonces, y tenemos pues compañeros antiguos que han vivido el tema, que tienen formación, han investigado y no necesariamente tenían título. Y que probablemente han sido apresados, etcétera, y entonces conocían la ruta, prácticamente la ruta crítica, digamos. Pero claro, tú no puedes interpretar la masacre de Caracoles, digamos, si tú no has vivido la vivencia en las minas, no hablas el idioma, mil cosas. Imagínense ustedes entonces, la masacre de San Juan, ¿no? O sea, que... La masacre de San Juan, porque tienes que ir ahí, ya no están las personas, o se han muerto, o han migrado, pero hay pobladores. Claro, mira que se ha conseguido, porque se ha hecho un trabajo de campo muy interesante, muy silencioso en ese nivel, ¿no? Entonces, muy fuerte. Pero entonces hemos tenido varios conflictos en ese sentido, pero bueno, se logró hacer un trabajo, a mi juicio, más allá del que habríamos podido hacer en 2 años, con esas limitaciones, con un presupuesto regateado, limitado,
y también en condiciones especiales, recuperar material de 50 años, ¿no? ¿Testimonio de dónde? Entonces se trabajó mucho con la información de Asofam, que tenía, Asofam tiene digitalizada, el original y digitalizada, toda la documentación que fue producto de la Comisión de Investigación a Personas Desaparecidas, que formó el doctor Hernán Siles Suazo, apenas se posesionó el 82, en octubre del 82. Ahí ya formó esa comisión. Y esa comisión duró el tiempo que duró el gobierno de Siles Suazo, porque apenas terminó, cerraron, o sea, no dieron. Un poquito antes se cerró, pero era fresco, para decir una manera, entonces, un material sumamente importante, testimonio, bueno. Y la otra fuente fue la que dejaron justamente los compañeros que estaban pidiendo el resarcimiento económico, dejaron el Ministerio de Justicia, que son todos ellos de las carpas, que están más gente. Entonces, una cantidad, un material importante, que son testimonios, documentos y qué sé yo, entonces tuvo que cruzar información. Se consiguió otra información de la Cancillería, que es importante esa, porque es el referente que las embajadas y consulados informaban acá, y de acá se informaba el Ministerio de Gobierno, entonces tú te explicas también cuál es la ruta del Plan Cóndor en un sentido también, porque ahí está, ¿no? Ahí hay información interesante. Y bueno, el ingreso al ejército. Primero a la policía, que dijeron que no tenían nada. Ministerio de Gobierno, casi no había nada, porque se habrían sacado toda la documentación Arce Gómez, ¿no es cierto?, cuando asaltó el Ministerio de Gobierno el 80. Y luego el ingreso al archivo de las Fuerzas Armadas, que fue muy complicado. ¿Existe un archivo de las Fuerzas Armadas? Es enorme, ¿sí? Bueno, formalmente las Fuerzas Armadas fueron muy... al día siguiente que nos posesionaron, nos invitaron al Estado Mayor, hemos ido y hemos visto y nos recibieron. Yo vi la noticia, porque eso salió incluso en la noticia. Sí, pero claro, al día siguiente, ahí con fotos, con todo. Sí. Para mí era así. Pero bueno, entrar ahí al Estado Mayor. Bueno, pero sí, nos mostraron. Pero son pues miles de... ¿Y dónde vas a...? Tienes que saber qué vas a buscar, ¿no es verdad? Entonces no era fácil. Y además recién formando el equipo y todo aquello. Pero, ¿qué nos interesaba a nosotros? ¿Buscar los miles del año 64, 65 o buscar X archivos? Porque tú te puedes perder en la cantidad de archivos. Totalmente. Entonces, han tenido que armar un sistema para ir buscando. También se ha hecho indagaciones y el equipo logró entrevistar, entre otros, a Luis Arce Gómez, que fue una entrevista. Unas 2 o 3 veces han entrevistado con él. Un tipo muy inteligente. Estaba formado, él era de inteligencia. Fue formado mucho tiempo antes, fue parte de la CIA. Bueno, un personaje que parecía sonso, pero muy inteligente. ¿Hay audio de esa entrevista? Lo tiene. ¿Podríamos difundirlo en Radio Deseo? No creo, ahorita, pero yo te voy a responder en un tiempo. Te digo, pero bueno, está todo está entregado. Entonces, pero él dio algunos datos, porque nos interesaba mucho lo de Quiroga Santa Cruz, entre otras cosas. No hemos encontrado a Marcelo. Entre otras cosas, claro. Entonces, él dio algunos datos, no directamente, sino entre la información, entonces ha tenido que... Y entonces ahí se logró, porque finalmente el Estado Mayor decide que se ingrese y que ya, está bien, faltando unos 6 meses al terminar la gestión. No quería. Entonces aceptó con muchas limitaciones. Sí, claro, entren y qué sé yo, pero eran máximo 2, no se podía llevar nada. Y grabadora, nada. No, porque no se podía grabar nada, ¿no? Pero excepto entonces con sus celulares y con su tableta sacar las fotos de miles de documentos, ir rastreando.
hasta que finalmente hubo un dato muy interesante, muy importante, justamente de Arce Gómez, y se encontró los documentos que robaron del Ministerio de Gobierno. Y esa es una fuente fabulosa. Ahí trabajaron, ciertamente los 4 meses antes, unos 2 meses tuvieron la oportunidad de entrar más, pero creo que hasta 4, no estoy segura. Se pudo llevar una ¿qué se llama? Una escaneadora, porque no querían aceptar absolutamente nada. Y entonces se sacaron ese material, pero hay por lo menos un 60% más de material del Estado Mayor, de la documentación de Segunda de Inteligencia que falta. Ya no ha habido tiempo. Ahí vino el golpe y ya no se pudo, ¿no? Porque ya vino en noviembre el golpe y es octubre, ya no se podía, noviembre el golpe. Y ahora necesitamos otra comisión de la verdad para saber lo que ha pasado entre octubre y las nuevas elecciones. Eso digo en broma. O sea, en broma, sí. Medio en broma, medio en serio, ¿no? Sí, seguro, en serio que sí. Pero bueno, entonces nosotros ya terminamos nuestra gestión en diciembre, pero prácticamente desde octubre ya no se podía entrar, pues al Estado Mayor además se tenía que elaborar. Entonces hay una cantidad de material y por eso una de las recomendaciones es que el Estado Mayor se tiene que desclasificar toda la documentación que tiene de esa época, que está harto. Que se ha conseguido muchísimo, es la primera comisión del subcontinente, por lo menos. La primera comisión de la historia de Bolivia. No, y del continente, que ha podido entrar a archivos del Estado Mayor, del Ejército. ¿En Argentina no lo han hecho? No. Ahora, ¿hay posibilidad de solicitar que ese archivo pase al archivo de la Biblioteca de Sucre o al archivo de la...? No, según la ley, toda la documentación y le hemos entregado al archivo de la vicepresidencia. Archivo y Biblioteca de la Vicepresidencia. Que es de libre acceso, de libre consulta. Es de libre consulta, con los reparos de confidencialidad, etcétera, etcétera. Cuando tú dices ¿verdad? Todo hemos entregado, todo. ¿Cuál es el volumen de material que han entregado? Mira, son más de 8,000 archivos, son como 1,600 y tantos cajas de archivos, con toda la lógica archivística, se ha trabajado ahí, no se ha remendado. Digitalizado, clasificado, titulado. Absolutamente. Es una habitación muy grande, muy grande. Si tú conoces el hall de la vicepresidencia, está prácticamente totalmente. Y es así, o sea, han habilitado un ambiente grande donde están todos los archivos y otro material que se ha entregado. O sea, nosotros hemos entregado absolutamente todo y digitalizado. De tal manera que si se perdiera estamos digitalizados, pero ojalá que no. ¿Cuál es la importancia, a pesar de que en todo lo que has descrito, estamos hablando con Nilda Heredia, una mujer que ha sido militante de la memoria también, ¿no? Ni duda cabe, de la Comisión de la Verdad. Aunque ya lo has dicho un poco, para resumir, para que a la gente le quede fijo, porque hay gente que puede decir, muy banalizando, ¿qué nos importa? Ya ha pasado... ¿Qué están hurgando? Es decir, ¿cuál es la importancia en síntesis de hacer esto? Ya, hay 2 niveles de importancia, digamos, centrales a mi juicio. Uno es, o sea, que el Estado asuma como responsable de los hechos que han ocurrido en todo ese tiempo en cuanto a violación de derechos individuales, colectivos y al Estado. Es responsable el Estado, al margen de cuál es el gobierno. 1. 2, reivindicar a los familiares y a las víctimas de los hechos ocurridos. Y cuando digo reivindicar no quiere decir plata, sino, digamos, generar una reparación integral que le permita a los luchadores ser designados como tal y no como asesinos que nos endilgaban, asaltantes, lo que tú quieras. Entonces, se necesita una reivindicación a todos los luchadores de acuerdo a sus características, obviamente. Tercero, que no se olvide, se tenga en la memoria los hechos ocurridos para que nunca más ocurra lo que ha ocurrido.
Claro, la gran, digamos, por ejemplo, para mí generacionalmente, Nila, es espeluznante porque, claro, siempre pensábamos que la democracia es incapaz de cometer los horrores que ha cometido la dictadura. Por eso la democracia fue una bandera. Y luego la democracia cometió los errores, los horrores. Por ejemplo, la masacre que cometió en la ciudad del Alto Sánchez de Lozada. Claro, por poner un solo ejemplo. Pero también Evo Morales tiene muertos, también Evo Morales tiene formas de represión espantosas, es decir, se sigue cometiendo terrorismo de Estado. No es terrorismo de Estado, es otro tipo, pero... ¿Qué es? Entonces dímelo. Claro, el terrorismo de Estado es una doctrina que generó y que sigue vigente los Estados Unidos, ¿no es cierto? La doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Que es seguridad del Estado, que transformó el papel del ejército ya no como guardián de la frontera y de la soberanía, sino que el enemigo del Estado es interno y es aquel grupo, persona, etcétera, que reivindica problemas sociales y que estaría en contra de la estabilidad del Estado. Claro, eso está en el decreto de Yanine Áñez de impunidad para las Fuerzas Armadas. Dice, claro. Tenemos un problema de seguridad interna y el ejército tiene que salir. Claro, por eso, o sea, sigue vigente, pero entonces, no necesariamente... ¿cómo se llama? Porque en el caso de Álvaro García Linera, Raquel Gutiérrez y todo el grupo del EGTK que fue torturado, obligado a autoincriminarse, sí. Nosotras aludíamos, el CNPZ también, aludíamos que lo que se cometió contra ellos y ellas era terrorismo de Estado. Entonces estábamos equivocadas. ¿Cuál es el nombre que eso recibe? Sí, es una forma pues de terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, ¿qué se llama? Controlar a grupos contrarios al Estado en una manera brutal, que es clarísimo el caso del CNPZ, ¿no es cierto? Que se asalta la casa y se los mata a los compañeros del CNPZ. Claro, se los mata cuando digamos, se habían rendido además. Ya, sí, es. Sin embargo, la doctrina de la seguridad nacional hace que el Estado adopte una posición y ordene al ejército a agredir a su propia población en tanto considera enemigo al otro, ¿no es verdad? En ese otro caso, creo que es discutible, no es que el ejército hizo la represión, hizo policías y grupos de inteligencia, ¿cierto? Pero no es el ejército, ¿cierto? Ya. En el caso de Yanine es el ejército. Es el ejército el que entra, la policía, etcétera, que entra el ejército y transforman al enemigo ¿en quién? En el pueblo, en la gente que estaba peleando, ¿no? Sacaba, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no? Entonces hay una movilización, hay una distorsión del papel del ejército y de la policía. Nila, querida, vamos a ir cerrando, a pesar de que esto realmente da para hablar muy largo. ¿No vamos a encontrar los restos de Marcelo? Mira, ha sido uno de los casos, porque todos los casos son importantes. Por supuesto. Pero evidentemente el caso de Marcelo y de Flores, que ha ido muy ligada, son casos paradigmáticos, ¿no es cierto? Lo mismo que el de Isaac Camacho, que también en su tiempo ha desaparecido y de él no hay rastro. En el caso de Quiroga, por toda la investigación que se hizo, como que tiene una importancia muy grande. Él se ha buscado, y se han buscado antes y qué sé yo, por las declaraciones del propio Arce Gómez, que no lo ha dicho claramente, pero da el rastro de que a Marcelo Quiroga junto con Flores lo llevan al Estado Mayor, ahí lo matan, a Quiroga Santa Cruz, porque el otro ya estaba muerto, y los dejan en la morgue. Y esa noche lo botan, esa misma noche del 17, lo botan por Mayasilla, cerca de Achocalla, en ese camino. Entonces ahí alguien se da cuenta entonces lo trasladan a la morgue. El Flores se quedó en la morgue durante 6-7 días que nadie lo recogía. Seguramente, qué sé yo,
Además, ese tiempo estaba todo cerrado, pues entonces ¿quién iba a ir? Quiroga Santa Cruz lo recogieron esa misma tarde, el 18, lo recogieron y desapareció. El cadáver de Quiroga Santa Cruz Flores se habría quedado. Y de ahí lo habrían llevado, lo habrían enterrado en un nicho del cementerio general, un nicho que lo habría contratado, alquilado, no sé cómo se llama, un policía que es Galo Trujillo, ya que era un matón, o sea que fue parte que a mí me dio duro el caballero ese, ¿no? Era grandote, sí. Él lo habría alquilado. Entonces ahí lo enterraron con otro nombre. Y listo, lo dejaron. Y nunca más reclamó nadie sabía, pero además el que alquiló. Entonces lo habrían vaciado, pues, como ocurre en todos los nichos, que lo habrían vaciado. Y ahí, y listo, ahí ya no se sabe, pues, porque nadie sabía que ese nicho estaba Quiroga Santa Cruz. Esta es una versión bastante cercana. Y la otra versión es que pudiera habría sido enterrado en la caballeriza del Estado Mayor o la Perrera, por ahí. Hay esas dos versiones, ¿cierto? ¿Y la versión de que fue enterrado en la propiedad en Santa Cruz de Banzer? No se puede dejar de considerar, ¿cierto? Ahora hay un tema muy importante, y es que siempre se dijo que el cuerpo, ¿no?, habría sido llevado a la estancia de Banzer. Sí. Por un dato que da Arce Gómez, el cuerpo sería el cuerpo del archivo, porque ocurre que en todo el archivo que se ha encontrado falta la letra Q y la letra E de Espinal. No puede ser coincidencia la E y la Q, no hay. O sea, están los archivos de encuentros, pero no hay la E y la Q. Podría ser que sea ese, podría ser que sea esos los archivos que han sido llevados. Podría ser, pero no se puede jurar nada. Lo único que se ha podido ver, si es que lastimosamente también, y es que el Estado Mayor entregó a la familia de Quiroga Santa Cruz unos pedazos de hueso calcinados. Eso, con mucha dificultad y con mucha desconfianza de la familia, fue enviado al Instituto Forense de la Argentina, donde nos han ayudado muchísimo para la investigación, porque estaban calcinados, entonces eso no se podía hacer la investigación en cualquier lado. Allá no han podido lograr sacar conclusión porque están demasiado calcinados, entonces no se sabe si evidentemente esos restos óseos son o no son Entonces, conclusión, no hemos encontrado, hay solamente hipótesis. Ninguna. Para los estudiantes, las estudiantes de historia, el trabajo de archivística, porque ustedes han hecho un trabajo de archivística, está accesible en la biblioteca de la Vicepresidencia del Estado. Esos son 1000 libros más de historia que vamos a poder acceder. Es monumental la cantidad. No hemos terminado de investigar, de analizar, porque son los últimos días. Que prácticamente de la actividad de la comisión que vino el golpe. Entonces había el temor de que asalten, inclusive había el temor, y teníamos toda la documentación. Entonces lograr entregar ha sido hazaña también. Bueno, es muy importante este trabajo, es muy importante. Nila, yo tengo, no sé, la sensación en el cuerpo, la he tenido casi siempre, pero mucho más y más clara con el tiempo, de que las Fuerzas Armadas no han cambiado de mentalidad. No han cambiado. O sea, no han cambiado en el sustantivo. Y las Fuerzas Armadas tiene grupos de jubilados que son de ese tiempo. Claro. Y que son los que no quieren de ninguna manera. Hay que recordar cómo han enterrado a García Meza, lo han enterrado con todos los honores militares, claro. Y García Meza ha tenido una cárcel de 5 estrellas en Cosmillo. De oro. Arce Gómez, que fue el bocón y que habló, aquello, murió como murió, ¿no? Es decir, lo sacaron, lo degradaron, todo las Fuerzas Armadas, ahí está. Murió. A él se lo atendía médicamente en el Hospital General. Entonces tenemos un problema grande, ¿no?
porque tenemos un problema de la dimensión de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué se hace con eso? Porque, bueno, tú lo dices con una certeza total. El golpe de Janine está armado por gente jubilada. Entonces, el patria o muerte venceremos en el ejército ha sido una cosa como que yo me pongo un yucho que me lo puedo sacar. Mira, yo creo que quedan temas, porque hay gente joven que ha sido formada. Pero cambiar la mentalidad de esa estructura, además totalmente articulada, formada en la lógica de la CIA, de la DEA, por algo van a las escuelas Américas, ahora van a otra escuela y todo aquello, sigue siendo pues lo mismo, ¿no? Es como que tú quieres cambiar la mentalidad de una estructura, no sé cuál, ahorita otra no se me ocurre, ¿no? Donde el formato es de tal manera que aunque tú estés formando a nivel base a los oficiales con un discurso mayor, los de arriba de todos modos van a su formación en lo que antes era la Escuela de las Américas, ahora se llama otra cosa. O sea, lo mismo se están siendo formados finalmente. Es como, tal vez el ejemplo es muy malo que voy a dar. Cuando uno entra a la Facultad de Medicina, entra con un amor total a todo el mundo. Tú sales viendo el enfermo, el hospital. No sales viendo a la población, claro. ¿Cierto? Porque hay una formación que te va formando en la lógica asistencial. Creo que es muy malo el ejemplo, no quiero hacer un paralelo, pero las estructuras pues te van llevando a una lógica. Creo que es muy malo el ejemplo. La reforma, la reforma de las Fuerzas Armadas, si es que eso es posible, debería ser una agenda principal de la democracia. Claro que sí, una reforma pero integral de las Fuerzas Armadas. Creo que eso se quiso hacer en un tiempo, pero eso fue el 52, cuando se cerró. El 52, cuando se cerró. Para mí fue la acción histórica más interesante. Claro. Nila, te agradezco enormemente este espacio. Hay que pensar, realmente hay que pensar. Y yo quisiera poder acceder a difundir en Radio Deseo la entrevista a Arce Gómez. Te lo pido, por favor. Tú sabes que tenemos un público muy amplio. Y esa es la única manera, cuando la memoria se la llevas a la puerta de su casa. No, hay que difundir, Ahora, todo ese material, en realidad ahorita los responsables es el archivo. Nosotros, como ya excomisionados, estamos articulados, porque nosotros vamos a continuar siendo, digamos, los veedores de eso y queremos continuar investigando. Pero, nosotros. Por ejemplo, ¿a quién tenemos que pedir permiso nosotros? Al archivo, al responsable. ¿Tú crees que archivo. Sería interesante hacerlo? ¿Tú crees que valdría la pena difundir una entrevista con Arce Gómez sostenida por un trabajador de la Comisión de la Verdad? Sí, yo creo que es una secuencia. Habría que hacer una secuencia para que haya una ruta, ¿no es cierto? Me parece. Y que no sea el hecho, puede ser, los periodistas saben cómo armar aquello. Pero sería también importante para decir algo, por ejemplo, ¿qué ha pasado? El porqué de la agresividad y el número de masacres, número y cantidad de gente agredida de masacres mineras. ¿Por qué? Y son muchas. No se las conoce, o que nos hemos olvidado. Pero son muchas. No es como que siempre surge, porque es ciertamente importante, la masacre de San Juan. Pero antes... Surge porque han sido los actores y las actoras que lo han puesto en nuestra memoria. Yo no me olvido cómo hablaban y todo aquello. Claro, es decir, han tenido mucha fuerza. Ha habido composición musical, ha habido discurso, ha habido mucha fuerza de los actores y las actoras para que lo podamos fijar quienes no lo hemos vivido. Pero entre Barrientos, cuando asciende Barrientos, se pone el plan triangular y ahí viene no solamente el supuesto desarme de las milicias que habían, sino que ha habido un plan de destrucción de la Comibol y, digamos, la privatización. En ese momento ya se da privatización. Y es por eso que en ese tiempo, del 64, 65, hasta adelante,
hay varias masacres, 3, 4 masacres, donde aparece por varios factores la de San Juan. Y después de San Juan siguen habiendo masacres, hasta la última de Caracoles, que es ya en García Meza. Entonces, ¿cuántas masacres? ¿Cuál es la razón? ¿Cierto? Y eso sería muy importante trabajar esa ruta, porque no solamente, no es que los mineros eran locos y cada vez se sublevaban, no es así, sino que habían razones económicas, políticas, que hacían que los mineros defiendan la minería estatal. ¿Cierto? Cuando se termina de destruir con el neoliberalismo, Paz Estenssoro, que logran destruir el sindicalismo y tú tienes ya todo privatizado. Pero ya durante Barrientos se privatizó un montón, tanto como petróleos. Muchos filones importantes para reentender nuestra historia del siglo XX. Nila, muchísimas gracias, todo el cariño, el respeto por ese trabajo. Te dejaré una poquísima de las copias, es la memoria histórica, la memoria, que tiende a resumir las conclusiones y las recomendaciones de todo el trabajo que está en esos 11 tomos. Hemos entregado 11 tomos, que digamos que es el resumen de los tantos miles de documentos, pero que al mismo tiempo todo eso está sustentado con la documentación. Es decir, lo que se dice ahí en los 11 tomos y en esto tiene sustento en la documentación. Por tanto, todo ese sustento y ese trabajo es la base, porque consideramos entre las recomendaciones que el Estado tiene que generar, tiene que articular, ¿no es cierto?, los procesos contra los responsables que hay. Y para eso tienen toda la documentación, están los elementos, que todavía se tienen que ir ampliando, pero están los elementos. Cuando se dice, bueno, Caracoles, en este momento fueron tales, ahí está la documentación. Claro, voy a leer solamente el índice porque es importante para la gente. Libertades individuales, masacres mineras, masacre de San Juan, masacre en la Universidad Gabriel René Moreno, masacre del Valle, masacre de Todos Santos, masacre de la Harrington, ejecuciones sumarias, asesinatos durante la guerrilla de Ñancahuazú, asesinatos, desapariciones y ejecuciones en la guerrilla de Teoponte, caso Marcelo Quiroga Santa Cruz, caso Carlos Flores Bedregal, asesinato Luis Espinal, caso Isaac Camacho, caso Andrés Celich, Joaquín Centeno Anaya, conclusiones y recomendaciones. Es solamente el índice de lo que representan los frutos de la Comisión de la Verdad. Claro. Muchas gracias, Nila. Permíteme solamente incidir en un par de aspectos, ¿no?, porque es importante. Entonces, entre las recomendaciones, la propuesta de recomendación es la satisfacción y prevención para la no repetición, ¿no?, de las violaciones a los derechos humanos. ¿Y cómo hacer? Facilitando, estructurando sistemas que permitan no solamente continuar investigando, sino al mismo tiempo informar a la población. ¿A través de qué? Planteamos las casas de la memoria, ¿no es verdad? Que no sea un museo, sino la casa de la memoria que permita informar, educar, recuperar memoria, continuar la investigación y al mismo tiempo difundirla. ¿No es verdad? Esto no puede quedarse en el archivo. Claro. Tiene que difundirse, entonces tiene que generarse políticas. Otra política son que el Estado tiene que diseñar políticas jurídico-administrativas orientadas a impartir justicia. ¿No es verdad? Y bueno, entre las cosas importantes, por tanto, en las recomendaciones hay tareas, hay temas que tienen rango de ley, ¿cierto?, para el Ejecutivo en cuanto a casas de la memoria, organización, etcétera, etcétera, para la Fiscalía en cuanto a los procesos judiciales que tiene que haber, para la Procuraduría también y para el Poder Legislativo. Por tanto, hay como 40 recomendaciones, pero que bueno, hay que analizarlas cada una, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, María. Y, muchísimas gracias, Nila. Sí, ¿no? En cualquier momento lo que pueda ayudar, claro con que todo sí. gusto. Sí. Claro con que todo sí. gusto.